Buenas tardes. Bienvenidos al ciclo de actividades por videoconferencia que brinda el Colegio Público de Abogados de la Capital Federal. Hoy, como actividad organizada por la Comisión de Bioética, contamos con las doctoras Andrea Karina Augusto y Lilian Doris Sotelo, que nos hablarán en el módulo 1, Bioética y Pandemia, de Investigación Biomédica y Consentimiento Informado. Les recomendamos que mantengan los micrófonos en silencio para evitar interferir en la locución de las expositoras y de surgir alguna pregunta, la realicen vía chat. Ahora sí, le damos la palabra a las doctoras. Bienvenidas. Bueno, buenas tardes, matriculados, compañeros. Personalmente, primera vez que veo las caras de muchos, después de tanto. Mi función en este momento es primero darles la bienvenida. Es la primera actividad de la comisión. Solemos hacer muchas actividades durante el año, pero bueno, con todo esto que estuvo pasando, obvias razones, pero nos sentíamos obligados de tomar la palabra y hacer una actividad que tenga que ver con todo esto que nos pasó desde nuestra visión bioética. Primero, hay muchos que conocieron la palabra bioética por la pandemia, la cuarentena, y es nuestra función dar una información completa para que todos puedan sacar sus propias conclusiones y vayan a sus casas pensando. Así que vamos a proceder a presentar a las doctoras disertantes del día de hoy. Bueno, primero vamos a presentar a la doctora Andrea Karina Augusto. Ella es abogada, miembro titular de la Comisión de Bioética del Colegio Público de Abogados de la Capital Federal. Es miembro integrante del Comité de Ética del Centro de Salud Ramos Mejía y también es asesora letrada del CICOP. Y en segundo lugar va a disertar la doctora Lilian Doris Sotelo. Ella es abogada de la UBA, miembro titular y coordinadora adjunta de la Comisión de Bioética del Colegio de Abogados. También es miembro titular de la Comisión de Derechos de la Niñez y la Adolescencia del mismo colegio. Miembro titular de es abogada, asesora del consultorio jurídico gratuito del Colegio Público de Abogados. Ella es mediadora pública de la Dirección General de Justicia y de Registros y Mediación de la Ciudad de Buenos Aires. También tiene posgrado de diplomatura en competencias para el liderazgo en formación de mediación y negociación de la UTN. Posgrado cursando de la maestría y especialización en bioética de Flaxo, Universidad de Latinoamérica de Ciencias Sociales. Es expositora en la UBA, en el departamento de posgrado. Docente invitada de COKIBA, que es el Colegio de Kinesiólogos de la provincia de Buenos Aires. Y también es disertante en temas de disciplina de bioética en el Hospital Militar. Paso a darles la palabra a las doctoras. Recuerden que el sistema de Zoom del Colegio de Abogados permite que las preguntas que les vayan surgiendo las puedan escribir vía chat y al final de la exposición de ambas doctoras pasamos a leer cada una. Bueno, les dejo la palabra. Buenas tardes a todos. Ahí ya comenzamos con la presentación. El tema del que les voy a hablar es de investigación biomédica en pandemia. La pandemia COVID-19 representa un desafío importante para la sociedad, y en especial para la sociedad médica y para la sociedad científica en sus diferentes ámbitos. Bueno, la pandemia la conocemos por el COVID tipo 2, del síndrome respiratorio agudo grave, SARS-CoV-2, conocido por sus siglas en inglés. ¿Por qué decimos que es un desafío importante para la salud, para la comunidad médica y científica? Porque tenemos que tener diferentes aspectos. En principio, el cuidado personal, el teletrabajo, combinado con la asistencia de pacientes COVID y pacientes no COVID, y el enorme caudal de información que hay para procesar y clasificar e ingresar al quehacer clínico. El desafío nos obliga a generar evidencia al conocimiento científico y al conocimiento médico en el diagnóstico, en el tratamiento y la prevención de la enfermedad COVID y sus complicaciones. Obviamente, a las necesidades de la organización de los recursos disponibles para enfrentar esta enfermedad se le suma la urgencia
¿sí? Y la incertidumbre frente a este virus por la alta contagiosidad, del cual nada se sabía y con el cual se fue aprendiendo sobre la marcha. Desde el comienzo de la pandemia se comenzaron a utilizar intervenciones, es decir, tratamientos sin suficiente evidencia y fuera del contexto de investigación, de lo que es investigación clínica. Por ejemplo, con la ivermectina, con productos sanguíneos como el plasma convaleciente, y tratamientos que eran o que son eficaces en otras patologías como la citromicina, los antirretrovirales, anticuerpos monoclonales, etc. Al mismo tiempo, el miedo generado en la población por la realidad vivida en cada país afectado por este virus, que generan presión desde la sociedad para la medicina, para que la medicina ofrezca una respuesta rápida a esta agresión. Pero obviamente se desconocen los tiempos para poder producir un avance científico de eficacia y de seguridad comprobada. A modo de ejemplo, una consulta realizada el 8 de septiembre de 2020, es decir, pocos meses de iniciada la pandemia, en el sitio web clinicaltrials.gov, al hacer la consulta, se incluyó en la consulta el término COVID y SARS-CoV-2 y arrojó 3.402 investigaciones registradas. Pero también llamó la atención de que si bien la enfermedad COVID-19 tiene un impacto significativo sobre la población adulta, 500 de esas investigaciones correspondían a la población pediátrica. Para aquellos que no conocen mucho de investigación, la web clinicaltrials.gov es una web que tiene un registro de todos los ensayos clínicos, está administrado por la Biblioteca Nacional de la Medicina de Estados Unidos en los Institutos Nacionales de Salud, y es la mayor base de datos de ensayos clínicos. Bueno, al igual que en otras emergencias anteriores, caracterizadas por una alta mortalidad y la ausencia de tratamientos seguros y eficaces, estas intervenciones que no han sido probadas previamente contra el COVID se proporcionaron, como vengo diciendo, fuera del protocolo de investigación en seres humanos. En el 2014, durante el brote de ébola, la Organización Mundial de la Salud elaboró unos criterios para determinar en qué condiciones puede ser éticamente apropiado ofrecer estos tratamientos que no han sido aprobados fuera de lo que es el ámbito de la investigación. Y se lo refirió como, a este marco como uso de emergencia monitoreado de intervenciones no registradas y experimentales, que conocemos todos como marco MEURI. El objetivo del marco MEURI es facilitar el acceso a esas intervenciones a las personas afectadas en vista de su posible beneficio, obviamente asegurando al mismo tiempo que su uso sea supervisado y contribuya a datos que realmente generen evidencia. Los criterios para determinar si es ético ofrecer intervenciones no probadas en estas circunstancias excepcionales son los siguientes. Por ejemplo, que no exista ningún tratamiento de eficacia comprobada, que no sea posible iniciar ensayos clínicos inmediatamente, como fue el caso del coronavirus, del COVID-2, cuando se dispone de datos que proporcionan un apoyo preliminar de la eficacia y la seguridad de la intervención, al menos estudios de laboratorio o en animales, ¿no? Y el uso de la intervención fuera de esos ensayos es sugerido por un comité científico o asesor debidamente calificado sobre la base, perdón, acá, me fui, ahí está.
Aquí estamos. Perdón que me fui de planilla, ahí estamos. Que las autoridades competentes del país, así como el Comité de Ética debidamente calificado, han aprobado para dicho uso. Y que se disponga de recursos adecuados para garantizar para que esos riesgos se puedan minimizar. Y se supervisa el uso de la emergencia de la intervención, y los resultados se documentan y se comparten oportunamente con la comunidad médica y científica en general. La Organización Panamericana de la Salud recomienda que este marco MEURI se aplique por excepcionalidad en la pandemia, ¿sí? Las intervenciones no aprobadas deben usarse en el contexto de ensayos clínicos que permitan evaluar con su seguridad y eficacia. Solo en situaciones excepcionales en las que estas intervenciones no puedan ofrecerse, siempre que sean dentro de un marco ético. En la búsqueda de una respuesta a las enfermedades y frente a las presiones sociales, políticas y económicas, siempre existe un riesgo de que se vea afectado el marco ético y científico que rige todas las investigaciones con seres humanos. Por eso es muy importante no soslayar el rigor científico ni las pautas éticas que son imprescindibles para llevar a cabo en la investigación, y considerar siempre resguardar éticamente todas las regulaciones, toda la regulación en investigación, y que tienen como objeto proteger a aquellas personas que participan en una investigación. Desde una visión bioética se encuentran involucrados todos los principios. Sabemos los 4 principios básicos de la bioética, que es el principio de la autonomía, el principio de beneficencia, el principio de no maleficencia y el principio de justicia. En la investigación, lo esencial es la búsqueda de un beneficio que evite producir un daño, el respeto de la autonomía por los participantes, y una distribución equitativa de los beneficios y cargas en la investigación para las personas que participan en una investigación. Por eso es importante la intervención de los diferentes actores en investigación, que son los profesionales que son investigadores en las ciencias básicas, clínicas, los epidemiólogos, los bioestadísticos, es decir, todas aquellas personas involucradas en la investigación que tienen un deber, y más en situaciones excepcionales como la pandemia, que tienen el deber ético de reunir información, de procesarla y de comunicarla durante esta pandemia para proponer métodos de prevención y cuidados de salud. Los comités de ética, para aquellos que no saben, es un grupo de personas, es un grupo interdisciplinario, generalmente formado por profesionales médicos, licenciados, por legos, también por abogados. Los comités de ética en investigación son acreditados tanto en la provincia de Buenos Aires, a través del Comité de Ética Central, y en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires está la ANMAT. Entonces, tanto los comités de ética como los organismos reguladores son los que tienen que considerar, en circunstancias excepcionales como la pandemia o la emergencia sanitaria mundial, realizar la revisión ética de las investigaciones, pero sobre todo que estas investigaciones sean aceleradas, porque obviamente el avance de la enfermedad nos obliga también a investigar, no podemos dejar de investigar. Y para evaluar estos protocolos, los comités de ética tienen en consideración las pautas internacionales, pautas éticas para la investigación, que están relacionadas con la investigación en la salud.
que son las pautas SIOMS, muy conocidas en el ámbito de la investigación, pautas éticas internacionales para la investigación relacionada con la salud con seres humanos, que fueron elaboradas por el Consejo de Organizaciones Internacionales de las Ciencias Médicas, SIOMS, en colaboración con la Organización Mundial de la Salud. Estas pautas SIOMS tenemos en investigación en situaciones de desastres y brotes de enfermedades. Es la pauta número 20, que nos va a dar la normativa para evaluar los protocolos de investigación, que nos dice que los desastres resultantes de eventos como terremotos, tsunamis, conflictos militares y brotes de enfermedades pueden tener un impacto súbito y devastador sobre la población, obviamente, y sobre la salud de esa población. Entonces, para mitigar las repercusiones de salud de los desastres y los brotes de enfermedades, las investigaciones deben formar parte, o sea, debe investigarse aún en estas circunstancias. Entonces, hay que tomar estas pautas para poder evaluar los protocolos. Sin embargo, la realización de estas investigaciones no debe afectar la forma indebida, la respuesta a las víctimas de un desastre. Y cuando se investiga en situaciones de brotes de enfermedades, es esencial seguir los principios éticos, ¿sí? Hablábamos hace un ratito de los 4 principios éticos de la bioética. Todo lo que tiene que ver con investigación, seguramente habrán escuchado hablar de los patrocinadores, de los laboratorios, los investigadores, las organizaciones internacionales en pandemia, y los comités de ética en investigación, que son los que deben asegurarse de que los protocolos de investigación cumplan con todas las pautas. Las pautas SIOMS, en este caso la pauta 20, ¿sí? Verificar que los estudios estén diseñados de tal forma que produzcan resultados científicamente válidos. Esto coincide con la pauta 1, es decir, que cada investigación tenga un valor científico y tenga un valor social. Obviamente, en pandemia, una investigación contra COVID tiene un valor social. Que la investigación responda a las necesidades de la salud o a las prioridades de las víctimas del desastre y las comunidades afectadas. También nos habla de la selección justa de los participantes, ¿no? Que existe una proporción, una justificación adecuada cuando se escoge sobre qué población efectuar la investigación y quiénes la efectuarán. Tengamos en cuenta que el personal de salud en pandemia ha estado en la trinchera y ocupado de la protección de todas las personas. También nos dice la pauta 20 que prestemos atención a la pauta 3 de la misma pautación, que habla de la distribución equitativa de los beneficios y los riesgos en la selección de los individuos que van a formar parte de la investigación. Hablábamos entonces de las posibles cargas y los beneficios de los participantes, que esas sean equitativas, que existe un balance entre los riesgos y los beneficios. Y obviamente considerar los riesgos y los posibles beneficios individuales de estas intervenciones experimentales. Y por supuesto, obtener el consentimiento informado individual de cada una de las personas que va a participar en la investigación, ¿sí? Y considerar que se cumplan todas las condiciones de dispensa del consentimiento informado cuando no se puede otorgar. Aquí también tenemos que referirnos a la pauta 9 de la SIOMS, que habla de las personas que tienen capacidad de dar consentimiento informado, y la pauta 10, que establece cuáles son las condiciones para la dispensa del consentimiento informado. Entonces, las investigaciones en contexto de desastre y brotes de enfermedades deberían, lo que dice la pauta, ¿no?, que deberían idealmente planificarse con anticipación. Obviamente, a veces eso no es posible, por eso es importante el rol de los funcionarios de salud y los comités de ética, que tienen que asegurar la existencia de mecanismos y procedimientos flexibles y convenientes para una evaluación acelerada de una supervisión ética. Esto no significa que por
querer aprobar un protocolo no se sigan las normas o pautas éticas que hacen a la protección y seguridad de los participantes. Pero sí hay que, cuando un comité recibe un protocolo de investigación, y más ahora sobre COVID o tratamientos o vacunas, como se han estado recibiendo, es importante que esa supervisión sea acelerada, sin sesgarnos en lo que es ético, ¿sí? Eso siempre considerarlo. Entonces, esta pauta hace hincapié en que los comités de ética y los patrocinadores tienen que evaluar la minimización de los riesgos, ¿sí? Pero también, no solamente de las personas que van a intervenir en la investigación, sino también de los investigadores y de los profesionales de salud que realizan investigaciones en contexto de desastre. Por eso nos habla de que habla de los protocolos, que en cada protocolo hay que solicitar un plan para mitigar los eventos adversos. Ustedes consideran que cuando aparece la pandemia, a inicios de la pandemia, existían muchos protocolos en investigación que estaban en curso. Entonces, el comité de ética, para proteger a esos pacientes que debían quedar aislados en su casa por la normativa de restricción, de distanciamiento, y de no poder salir de las casas, esos pacientes estaban en medio de una investigación y tenían que seguir, la investigación tenía que seguir su curso, más que nada por su protección. Y la función del comité de ética es la de proteger a los participantes. Así que también sobre la marcha, los comités de ética hemos tenido que venir aprendiendo cómo manejarnos. Por ejemplo, aquel paciente que estaba con COVID no podía seguir tomando la medicación de estudio, de investigación en ese momento, debía suspenderla, había que comunicarse vía teleconsulta, enviar la medicación hasta el domicilio. Bueno, un montón de cambios que han debido surgir a raíz de esta pandemia excepcional, así como nosotros hemos tenido que modificar muchas cuestiones en lo laboral, en lo social y en lo personal, ¿sí? Nos obliga a modificar y a cambiar cosas. Por eso, en investigación tenemos un marco legal, las pautas éticas SIOMS de las que hablé recién, en especial la pauta 20, las recomendaciones de ANMAT sobre pandemia COVID, también las recomendaciones del Comité de Ética Central en la provincia de Buenos Aires, las recomendaciones a los 6 en el marco sobre pandemia COVID, y de la OPS, la orientación ética sobre cuestiones planteadas por la pandemia del nuevo coronavirus. Toda esta normativa se suma a la normativa que ya tenemos en investigación médica, que yo solamente aquí la nombré, en la provincia de Buenos Aires. Bueno, tenemos la resolución 1480, que es del Ministerio de Nación, ¿sí? Que habla sobre la guía, como reemplaza la guía de buenas prácticas en investigación del 2007, y habla sobre las guías para investigaciones en seres humanos, y crea el Registro Nacional de Investigaciones en Salud, es decir, que cada investigación que se hace está registrada en ese registro. Y en provincia de Buenos Aires, la ley 11.044, CABA también tiene su normativa en cuanto a investigación. No quiero explayarme más sobre el tema de consentimiento informado, que hablará la doctora Sotelo sobre este tema, y bueno, y luego de esta exposición, al final de la exposición de la doctora Sotelo, cualquier consulta que quieran hacer sobre investigación en pandemia, aquí estaré. Gracias. Perdón. Lo último, que las crisis mundiales no son excusas para reducir los estándares científicos, especialmente cuando una investigación sólida es crucial para abordar las emergencias en salud. Por eso es importante recalcar el esfuerzo para el bien común que tenemos que hacer todos aquellos que estamos involucrados en investigación, sean investigadores, comité de ética, profesionales, autoridades sanitarias y cualquier otro de los actores. Bueno, gracias.
Muchas gracias, buenas tardes a todos, bienvenidos. Gracias, doctora Andrés Augusto, gracias, doctora Viténdola. Bueno, en este encuentro, vamos a hacer la bioética aplicada, que es algo un poco más cercano, que es lo que hemos sufrido durante toda esta pandemia, pero lo vamos a mirar desde una mirada interna, activa. Vamos a hablar especialmente de bioética y pandemia, consentimiento informado. Bien, en este primer encuentro vamos a ver qué nos trajo la pandemia. La pandemia nos trajo, tal vez de todo lo malo, un modelo para el futuro, así lo llamo yo, si me permiten. Y es la participación en un ensayo biomédico. Sí, porque a veces uno lo lee en manuales o lee artículos de bioética y queda como en un marco de alejado, a excepción de aquellos profesionales de la salud que están obviamente cercanos a lo que es estudios, análisis o información nueva sobre productos nuevos farmacológicos, pero acá teníamos un miedo tremendo a una enfermedad y un miedo a que esa enfermedad, como en tantos hogares, les ha pasado de tener pérdidas de vida. Entonces, ¿cómo hacemos para que esa vacuna milagrosa aparezca en un tiempo récord? Que eso tenemos que agradecerle a la ciencia. Piensen que las vacunas se tardan mucho tiempo para investigar. Este fue el primer elemento. No estábamos conscientes de la ciencia aplicada de rapidez y efectiva, si lo podemos llamar de esta manera. Perdón. En esta primera etapa vamos a hablar de qué pasaría si uno ingresa a un ensayo biomédico. ¿Cómo uno lo plantearía? Y es un camino en 3 pasos. Entonces, cuando hablo de ensayo biomédico, me estoy refiriendo específicamente en los ensayos de vacuna. Ustedes habrán escuchado Pfizer, CanSino, bueno, muchos ensayos biomédicos de las vacunas se hicieron en nuestro país. Y nosotros, como personas de la comunidad, en algún momento pensamos, ¿y esta gente se va a aplicar algo que no sabe? ¿Cuál será el motivo movilizante interno? ¿Voy a salvar el mundo? ¿Pongo mi cuerpo? O hay que pensar también pícaramente, la inmunidad a cualquier costo. No hay nada, no hay producto farmacológico que pueda, digamos, restar a esta pandemia, a esta enfermedad. Entonces, llego a un ensayo biomédico para que me apliquen algo por las dudas. ¿Por qué digo algo por las dudas? La doctora Augusto dijo un protocolo biomédico donde se ensaya, se estudia una molécula, una vacuna, para que tenga finalmente se apuesta científicamente que sea efectiva para la comunidad. Entonces, no hay vacunas. Y una de las posibilidades es que si entro en un ensayo biomédico, en algún momento voy a tener una vacuna. Sería otro pensamiento, válido. Recuerden lo que dice nuestra Constitución. Es decir, los pensamientos quedan en el ámbito privado, interno. O una posición egoísta. Yo sé que me vacuno, estoy en una situación distinta, o sea, yo no me enfermo, lo demás, y no sé. O me meto en un ensayo como para tener alguna retribución económica, ¿será eso? Miedo de no tener una vacuna de distribución nacional, no llegan, se habla mucho. Quiero significarles en este punto que vamos a tratar, no estamos hablando de política específica, estamos hablando de realidades específicas. Entonces, otro de los planteamientos que se hizo a la sociedad es cuándo, cómo, en qué momento.
Y por último, una idea de esperanza o una idea de angustia. ¿Voy por una esperanza salvadora de mí misma y de la sociedad? ¿O voy porque tengo miedo y por las dudas quiero algo que a mí me indique que estoy inmunizada? Vamos a ver el segundo paso, que es la segunda reflexión. ¿Cómo llego a un ensayo biomédico? Bueno, ahora la pandemia trajo algo que es la curiosidad de hablar de bioética, y antes no sucedía. Esto era antes de estudio de manual. Hoy, el hecho de tener radiodifusión, información, todo referente a esta cuestión tan grave que nos ha sucedido y nos está sucediendo todavía, la gente tuvo curiosidad. ¿Y dónde entra cuando uno quiere satisfacer una curiosidad? Tenemos un elemento básico que no lo tenían en otras pandemias de otros siglos, que es Internet. Y uno entra a googlear, ese es el típico concepto, uno entra a googlear y ver dónde se están ofreciendo. Se llama reclutamiento de gente. A mí la palabra reclutar mucho no me gusta, pero digamos, sería el concepto correcto. Pero sería, ¿dónde se está pidiendo voluntariado para un ensayo biomédico? Muchos, Pfizer, CanSino y otros, han publicado a través de los laboratorios o ONG u fundaciones. Dentro de esas pantallas que uno encontraba en internet, decían, bueno, usted puede entrar como voluntariado si tiene de tal edad a tal, que sea sano, o si imaginemos que yo estaría ubicada en Ushuaia y dicen no, porque el ensayo se hace en la ciudad de Buenos Aires, no pueden hacerlo. Se tenía que tener en cuenta, es lo que recién habló la doctora Augusto, es qué clase de personas necesito como laboratorio que esté dispuesta voluntariamente y en cercanía a someterse a un ensayo biomédico. Y fundamentalmente el plazo, porque si yo sé que las vacunas iban a llegar a fin del 2020, ¿para qué me voy a meter en un ensayo? Pero si las vacunas llegaban en el 2025 y por las dudas me da como ese pensamiento de estar en un ensayo biomédico, ¿para qué? Para tener una mínima protección. Esto es lo que le estoy relatando, es a modo de escenario, tomado de las distintas conceptos que ustedes mismos habrán escuchado en la radio, en la televisión, de cuando se le hacían consultas a la gente. Entonces, viendo esto, vamos a ver cómo se llega a ese consentimiento informado. ¿Cómo llego? Toco timbre, digo, soy Lilian Sotelo, quiero ser voluntaria, va a haber entrevistas donde me van a informar, ¿usted realmente quiere ser voluntaria? Son entrevistas telefónicas. Y acá viene una etapa un poco gris, porque uno, cuando telefónicamente piensen que estábamos en un distanciamiento social, entonces estoy contando a alguien, algo mío, a alguien del otro lado, pero ¿a quién se lo estoy contando realmente? Lo cierto que esta pandemia normalmente en otros momentos extra pandemia o ante pandemia, cuando uno es voluntario, uno va directamente presencialmente y ahí se hace la entrevista. Esta vez tuvimos que usar un estilo distinto, que es el llamado, como decía la doctora, una telecomunicación o llamados telefónicos, hasta que finalmente soy aceptada, hablo en primera persona en forma figurativa, pero para que ustedes me entiendan, aceptan a la persona y les invitan a que vayan al laboratorio. ¿Qué pasa en el laboratorio? Me presento, me entregan un formulario que se llama consentimiento informado. Ustedes sabrán que cada vez que se hacen un análisis de importancia que requieren o alguna intervención quirúrgica, ¿qué le da al médico? Un consentimiento informado, que es un formulario donde normalmente uno no se detiene a leer,
pero que firma porque le delega al médico todo ese caudal de dudas y angustia, decir, bueno, sí, yo estoy de acuerdo, firmo. Realmente no se lee. En un ensayo biomédico, muy importante leer. Y hay un tiempo de lectura, ¿sí? Son muchas hojas donde se le informa de qué trata el ensayo, cómo va a ser, qué van a hacer en el día mismo que uno se presenta, y a futuro también. Luego de leído el consentimiento informado y firmado con la investigadora o el investigador, y evacuado dudas, hay cosas que no entendí, ¿me puede explicar? Bueno, todo este trabajo previo, se llega a la firma, se hace una extracción de sangre, una prueba de HIV, esto le digo en líneas generales, cada laboratorio tiene, pero esto es en forma idéntica en la mayoría, la temperatura, pesos, un chequeo, digamos, de rutina, y una información de que tuve enfermedades preexistentes, pero estoy sana, y muy importante es esto, porque en definitiva se habla de voluntario sano. ¿Quién no ha tenido una enfermedad previa? El tema es que uno puede tener una enfermedad previa, y si el protocolo biomédico lo permite, porque está estudiado y analizado de esta manera, uno puede tener una enfermedad previa X, hay un catálogo de enfermedades que son aceptables y que no la esté cursando en el momento de entrar al ensayo biomédico, y si estoy tomando alguna medicación, se tendrá que informar, y a su vez el médico investigador indicará qué tipo de medicación puedo tomar, digo, de las que uno compra en la farmacia de la esquina de venta libre, para evitar efectos no deseados sobre algo que para mí es normal de comprarme un paracetamol, y tal vez para el ensayo biomédico sea contraproducente. Finalmente, y después de todo ese momento de lectura, firma, chequeos, se aplica una vacuna, o llámese placebo. Recuerden que una de las formas para un buen y ético ensayo biomédico es el uso del doble ciego. Doble ciego quiere decir que uno no ve. No se sabe si la persona recibió placebo, agua con sal, pónganle de esta manera, o si se inocula la vacuna que está en estudio. ¿Por qué se hace eso? Y fundamentalmente se hace porque yo puedo decir, uy, recibí la vacuna, y la verdad que entonces entro a generar una situación de, a lo mejor, daños psicológicos que yo considero que son producto de la vacuna, y en realidad no estaba recibiendo nada. En realidad deja de ser mi nombre, Lilian Sutilo, y pasa a ser un código de barras. ¿Estamos de acuerdo con eso? Ingresamos como voluntario. ¿Qué tenemos que saber de un consentimiento informado? Y acá viene la invitación al futuro. Es muy importante cuando uno va a una farmacia o un médico le receta un medicamento, sepan que todos los medicamentos han pasado por estos chequeos. Ahora estamos hablando de vacunas COVID, pero también lo ha pasado el paracetamol con el tafirol, no sin dar nombres de marcas de laboratorio, pero quiero decirles que todos los remedios, todas las moléculas han pasado por un protocolo y un ensayo biomédico, ¿sí? Entonces, para aquellas personas que deseen interesarse y prestar su cuerpo por los motivos que internamente se sienta motivado para hacerlo, háganlo, porque no solamente es sano cuando uno hace un acto altruista, sino que también piensen en el futuro de que algún remedio
o alguna vacuna va a favorecer a muchos. Uno es una partecita chiquitita de lo que va a ser finalmente una vacuna o un remedio para alguna enfermedad. Bien, acá me detengo en esto, las dudas y el formulario. Entonces, tengo el formulario del consentimiento informado. ¿Saben qué? Lo leí rápido, me siento incómoda y yo digo, soy abogada y estoy leyendo esto, no entendí, pero bueno, le pongo la firma, no le voy a estar preguntando esto que para mí es una nimiedad. No, todas las dudas tienen que ser evacuadas, hasta la más mínima. Entonces, ¿importa saber todos los términos técnicos? Hasta cierto punto. Hay términos técnicos que lo usa un médico, que lo usa un investigador, pero debe estar explicado de una manera cómoda al lenguaje de uno. Ya vamos a tratar el tema del lenguaje. ¿Cuál es el mensaje que contiene un consentimiento informado? Y acá viene, ¿qué es lo que pasa si yo me arrepiento de participar? Fui re contenta, pero después me dijo mi tía, mi mamá, pero ¿cómo te metiste en esta? ¿Pero podés salir? ¿No podés salir? Sí, se puede en cualquier momento. Uno, la voluntad, la autonomía es fundamental. La voluntad uno la puede tener y si en algún momento esa voluntad se quiebra, puede salir del protocolo, puede salir del ensayo biomédico, nadie le tiene que tirar de las orejas, nadie los va a retar. Ahora bien, pierdo el beneficio final. Cuando hablo de beneficios es la asistencia médica. Recuerden que ustedes están poniendo su cuerpo para que una molécula o el ensayo del que fuera está recibiendo algo, imaginemos que puede ser un placebo o una molécula realmente, y tiene efectos adversos. Me tienen que cuidar, me tienen que poner sus médicos a favor mío mientras que yo participo del ensayo. ¿Es ético que el investigador me diga, pero no te vayas, te tenés que quedar, pero mirá? No es ético. Jamás un investigador los tiene que convencer. Solamente se les va a reformular. Si ustedes no desean participar del ensayo, decir, bueno, está de acuerdo, entonces no tiene voluntad, listo, se terminó, buenos días, buenas tardes, y acá terminó el ensayo para el voluntario que se quiere retirar. Y si me daña con los efectos adversos esa molécula o esa vacuna, sí, se hacen cargo de los daños. Acá, en determinados ensayos biomédicos se hacen cargo de la asistencia médica, no es que les van a dar dinero, se hacen cargo de la asistencia médica. ¿Y hasta cuándo? Hasta cuando se considere que esa molécula puede estar dentro del cuerpo, porque cuando uno se va, se rompe el doble ciego. ¿Por qué? Porque tienen que saber si recibió un placebo o se recibió un remedio o una vacuna. Bien, ¿existen formas de excepción del consentimiento informado? ¿Alguna vez dimos consentimiento informado sin darnos cuenta? Pequeña pregunta, porque siempre dice consentimiento informado tiene que ser por escrito. No siempre. La doctora Andrea Augusto ya lo anticipó. Pero hay otros tipos de ensayos que hemos hecho y que no nos dimos cuenta, por lo menos en el 2020 y lo que va del 2021. Fundamentalmente, quisiera que de esta charla se acuerden que el consentimiento informado es la aceptación o rechazo por parte de una persona competente. Digo, competente en el entendimiento. Para nosotros los abogados tiene toda una connotación, la competencia. Si uno puede decidir sobre su propio cuerpo en determinado estadio, es competente. Recuerden que un juez puede indicar una insania. Mientras que no haya una decisión judicial, la persona es, a los conceptos bioéticos, competentes para decir si me permito estar en un ensayo o no.
de un procedimiento diagnóstico terapéutico una vez que ha sido adecuadamente informado acerca de lo que uno va a consentir. Por lo tanto, hay un concepto dentro de ese proceso, ¿sí? Está la libertad, la competencia y una información suficiente. Si alguna de ellas falla, falla en el resto. Este es efecto dominó según donde la ponga. Si no hay competencia, pero hay información suficiente y hay libertad, pero le falla la competencia, van a tener que requerir un apoyo. Si estamos hablando de niños, o de una persona que requiere la asistencia de un apoyo en un estado de salud mental determinado. Si falta la libertad o si falta la información, ese proceso se quiebra porque va a dar un consentimiento que no sabe ni lo que está firmando. Y la finalidad fundamentalmente es favorecer la participación de las personas dentro de un proceso de asistencia y atañe a proveer la corresponsabilidad de esas decisiones. Esa es la finalidad del consentimiento informado. Yo les diría que es a modo de contrato. Yo me comprometo, pero a su vez es un contrato que no es tan de adhesión, aunque está escrito a través de un protocolo y aceptado por el comité de ética. ¿Por qué? Porque el investigador me está diciendo a mí, mire, usted va a estar de este tiempo hasta tiempo, se puede retirar, me va a dar toda una información, me va a decir de qué se trata, y yo en base a eso voy a consentir esa aceptación de pertenecer en un ensayo biomédico. Lenguaje y la comunicación es fundamental. Fundamental. Si hay un tipo de lenguaje y me hablan difícil, un médico o un investigador, donde yo no sé lo que es una randomización, un doble ciego, un placebo, básicamente yo estoy dando un sí en un signo de pregunta. Entonces, aunque les parezca mentira, si yo pongo doble ciego en un consentimiento informado y alguien lo lee y me mira y yo le digo, ¿entendiste? Y yo me voy a dar cuenta, por eso básicamente es importante ese contacto personal con el voluntario, porque yo voy a estar en una situación, ¿le digo o no le digo? Le digo que, no, ¿qué es el doble ciego? Bueno, estas cuestiones, randomizaciones, la cuestión aleatoria del uso de placebo o no. Básicamente, donde me hablen en difícil yo no voy a entender. Básicamente el lenguaje es parte obviamente de la comunicación y tengo que entender qué es lo que me están ofreciendo para yo ofrecer mi humanidad. De eso se trata. Por lo tanto, la voluntariedad de una persona depende para participar en una investigación y la comprensión del estudio en que intervendrá. Yo no sabía que era para vacunas, yo creí que era para, no sé. No, no es así. Tenemos que saber las personas que están dentro de un ensayo para qué, por qué, cuándo y dónde y cómo se va a aplicar. Todos esos signos de pregunta tienen que estar claros especialmente para el voluntario. Y acá es lo que le decía. Cantidad de páginas. Si a mí me dan un libro, un tomo, un tratado de Belucio, de cualquiera de nosotros, nuestros profesores de Derecho, y yo tengo que sentarme a leer, me aburro. En la tercera hoja ya me aburrí, no entendí. Y recuerden que el voluntario no se le pide ser abogado, contadores, ingeniero. El voluntario es el señor don José, doña Rosa, ama de casa, sin conocimientos primarios o secundarios. El voluntario da su cuerpo, que es lo más magno que tenemos en esta vida. Entonces, la menor cantidad de páginas posibles, pero con una comprensión de lo que estamos leyendo. ¿Cuál es el propósito, la duración, qué riesgo, qué beneficios voy a tener? ¿Y si se me hincha el brazo? ¿Y si me agarra fiebre? ¿Y si qué me va a pasar cuando me pongan eso que yo no sé que me van a inocular? La confidencialidad, fundamental. Cuando uno entra como voluntario, deja de ser, Lilian
Sotelo, doctor Andrea Augusto, es un número, nosotros estamos codificados. Compensación. ¿Me pagan por estar en un estudio biomédico? En líneas generales no se paga. No se paga al voluntario. Lo que sí se le da es una compensación en carácter de viáticos, que generalmente el laboratorio o el vacunatorio, en este caso hablando de COVID, dispone de traslado, lo llevan y lo traen en taxi o en remis. Esa sería la compensación de la que habla el ensayo biomédico. Persona a contactar. No es que me aplicaron la vacuna y me voy. No. El investigador le va a dar una tarjetita o en el mismo consentimiento informado van a estar los números de teléfono hasta de los celulares del investigador. ¿Por qué? Porque uno termina siendo dependiente no solamente del ensayo, sino del investigador, que hacemos de cuenta que es nuestro médico de cabecera. ¿Por qué? Porque si me pasa algo y me siento descompuesta, es muy difícil que uno llame, por ejemplo, llamo a mi prepaga y sabe que estoy en un ensayo biomédico, resulta que no, primero, llamar al investigador, decir, bueno, la verdad que me duele la cabeza, me duele la uña, me siento mal, ¿qué le parece? Y el investigador con sede, en este caso en la ciudad de Buenos Aires, se contactará con el médico que me está atendiendo para ver si son efectos compatibles con ese ensayo que se está propiciando o es alguna otra, un dolor de panza que no tiene nada que ver con el, digamos, con el efecto de la vacuna. La declaración de la participación voluntaria, el derecho de retirarse en cualquier momento y el idioma original de la forma de consentimiento. Ahora vamos a la parte del idioma. Recuerden que los ensayos biomédicos normalmente vienen de laboratorios norteamericanos o de habla inglesa, con lo cual a veces la traducción a idioma español o a otros idiomas. Recuerden que la vacuna COVID está en otros países del mundo, también se están, aún hoy se están haciendo estudios, con lo cual a veces hay giros idiomáticos que son de difícil traducción literal a la lengua, digamos, del país donde se está haciendo la práctica. La frecuencia del uso de los términos médicos o científicos, eso básicamente es no insistir con los términos científicos. Cuando a mí más me hablan en términos científicos, yo soy doña Rosa, soy ama de casa, yo no entiendo demasiado. Si me explican de una manera fácil, voy a entender. Llámese, consentimiento informado sería el libro gordo de Petete, si me disculpan el término, o el pequeño Larousse ilustrado, para entender cada palabra. Por el otro lado, hay que tener en cuenta el contexto social. Se hacen ensayos biomédicos, recién decía, acá no importa qué nivel académico uno tenga para ser un voluntario, pero sí hay que ver cuál es la procedencia del voluntario. Porque es muy distinto, ya lo vamos a ver en unos instantes, si estamos dentro de un contexto sociocultural determinado de la ciudad de Buenos Aires y si hacemos un ensayo biomédico de esto mismo. Sé que hay países de Asia que se están haciendo todavía ensayos biomédicos con determinadas vacunas, con lo cual son distintas culturas, distintas formas, y no es que el ser humano tenga una comprensión distinta, sino que el contexto sociocultural puede hacer una comprensión distinta a la que se supone que tiene que estar orientado ese consentimiento informado. Muy importante, durante el protocolo, durante el ensayo biomédico, puede haber pasado algo, alguna observación que el comité de ética le diga, el comité de ética de investigación le diga al investigador, señor, mire, estamos observando que tal cosa puede estar mal, o al revés, que el investigador diga, me parece que habría que corregir tal otra. Esa observación, una vez que ha sido aprobada por el comité de ética,
va a generar un nuevo consentimiento informado. Por lo tanto, se llamará uno por uno y se le dirá a la señora o al señor, mire, hay una modificación o una enmienda en el protocolo. ¿Por qué, cómo, cuándo y dónde se deberá explicar por escrito y verbalmente, y se firma un nuevo consentimiento informado? No es ético, si hay una modificación en el protocolo, que los voluntarios continúen su vida sin saber que hubo un error que corregir, o no error, una enmienda o una mejora, ¿sí? Recién hablábamos de la adecuación cultural, y esto es básico para todo ensayo biomédico. Con respecto a las minorías étnicas, ustedes van a ver que yo acá pongo la palabra cosmovisión. No sería ético hacer un ensayo biomédico en una comunidad étnica que no tenga COVID, aunque estén sanos. ¿Por qué? Porque sería más problemático, eso es una cuestión muy conversada, más problemático que un investigador o un grupo de investigadores se traslade, pongamos un ejemplo, a una comunidad étnica perdida en el Mato Grosso, porque estaría llevando, digamos, el COVID durante su traslado a una comunidad, por más sano que uno esté y que se hagan todos los chequeos previos, pero sería más peligroso. Entonces, cuando tenemos que que hacer consentimientos informados en minorías étnicas, y les recuerdo que se está haciendo ahora, creo que en Irak y otros países asiáticos, todavía ensayos especialmente por la cepa delta, básicamente se va a tener que analizar el investigador, tomar objetivos y métodos alternativos para buscar cómo obtener ese consentimiento informado, ¿sí? Recién hablaba de la culturalidad. Son cosmovisiones distintas, donde a veces hay castas. Aquí le puse a modo de ejemplo el tema del líder comunitario, pero muchas comunidades son muy cerradas y requieren hasta que el líder de la comunidad, inclusive el esposo, acepte el ensayo biomédico en la persona de su esposa. ¿Está claro? Entonces, básicamente, ¿qué van a tener que hacer para poder estudiar sobre determinadas comunidades? Especialmente analizar el grupo poblacional, objeto de la investigación, reforzar la confianza con el líder de la comunidad, fundamentalmente, el respeto de la verticalidad de las decisiones. Un investigador no le puede decir, no, pero esto es así porque en el occidente funciona de esta manera. No, señor. Va a tener que respetar cómo es la comunidad. Para esa adecuación existe en un ensayo biomédico un grupo interdisciplinario que permitirá esta comunicación fundamentalmente con traducción a la lengua nativa. Por ejemplo, en China hay muchísimos dialectos. Es decir, no estamos hablando del chino mandarín solamente. Cada provincia tiene su dialecto, con lo cual también es difícil. Pero lo más importante, que cuando no se pueda hablar con fluidez, también se puede llegar a través de uso de material audiovisual, permitir digamos, esa comunicación o ese entendimiento de lo que va a ser el ensayo biomédico en ese lugar. Siempre y cuando que el resultado sea valioso para la comunidad. Retomando un poquito lo que dice la doctora Andrea Augusto, si no es decir, un ensayo biomédico tiene que ser retributivo a la comunidad donde se tomó ese ensayo, si no, no tiene sentido, sería una cuestión antiética. Vamos a una más cercana a nosotros en estos últimos meses del 2020 a 2021. ¿Y el consentimiento informado dónde está? Muchas veces hemos dado consentimiento informado sin saber, y son las llamadas investigaciones de observación o las investigaciones sociales.
hoy más utilizada la bioética, antes era bastante desechada. Recordemos que la bioética es una multidisciplina, y la parte de humanística, básicamente, que tiene el tema de humanidades como su pilar, requiere, no van a ser ensayos biomédicos en el cuerpo humano, pero sí en mi persona. Esos ensayos de observación, ustedes los habrán visto, esto fue muy comentado y no se dieron cuenta. Cuando, por ejemplo, hacían estas, creo que Canal 11 hacía una especie de modo de chequeo de la gente que estaba a favor o en contra del aborto. Entonces ponían un papelito que el que estaba de acuerdo o no desacuerdo según en una urna, y después sacaban una especie de, a modo de marketing, de valoración de aceptación social sobre el tema. Bien, lo cierto que hay muchas investigaciones sociales que tienen que ver en temas de hospitales, en temas de escuelas, y hoy la pregunta sería, ¿te vacunas con el COVID, por ejemplo, con la vacuna X, o no querés vacunarte? El hecho de que yo tenga que decir, si yo estoy al lado de otra persona, al lado de un compañero de trabajo, y me hacen esa pregunta, si yo digo no me vacuno, porque por una cuestión, recuerden, las vacunas se recomiendan y no son obligatorias, por lo menos la de COVID, ¿qué voy a decir si estoy al lado de mi compañero de trabajo? No, más vale que diga que sí me vacuno por la duda, porque no sea cuestión que lo escuche mi jefe y después me termine echando. Bueno, de la misma manera, ese tipo de observación es muy complicada porque uno tuerce el concepto de lo que internamente quiere decir. No estoy actuando con libertad para expresar este consentimiento a la hora de una encuesta. Otra de las cosas que está pasando hoy en día con el tema COVID, que recorren establecimientos públicos y privados para ver qué personas están vacunadas y quién no, para que vuelvan a la actividad presencial. El tema es que cuando se hacen estos estudios, tiene que haber un elemento importante. Primero, que sepan que se está estudiando algo, y lo que se está estudiando es el concepto que tienen los empleados, por ejemplo, respecto a la vacuna. Puede pasar, puede fallar, diría Toussaint, que algunas personas no van siempre al trabajo, y resulta que ese día pasó, la engancharon con esa encuesta, y la verdad que no es ético, porque también le pasaría lo mismo. Es decir, la verdad que yo estoy diciendo algo que no es, que va contra mis principios, pero lo digo para quedar bien. No es eficaz la investigación, y mucho menos es someter a la persona en una situación de incomodidad. Entonces, reitero, en ocasiones no es posible pedir un consentimiento informado, porque interrumpiría la investigación. Entonces, recién les anticipé, puede cambiar la conducta si están siendo observados, o esto pasa en líneas generales. Yo acá le puse privadas de la libertad, pero en realidad pasan los trabajos. Si le preguntan a los jefes, es decir, está todo maravilloso, está todo lindo. Si le preguntan a los, digamos, a las autoridades de un reclutorio, y van a decir que está todo divino. Hay que ver cómo responden ante una investigación los mismos, digamos, las mismas personas que están en reclusión. Les digo, por ejemplo, ¿hay alcohol en gel? Y si le van a preguntar al director de un penitenciario, o sea, en todas las celdas, ¿es ético? No, porque la verdad que ya sabemos cuál es la respuesta. El tema es, esos estudios observacionales le tienen que preguntar a la gente que está, digamos, privada de libertad. ¿Te dieron alcohol en gel? ¿Tenés agua para lavarte? ¿El agua se corta, no se corta? Bueno, todos esos elementos son parte de la investigación social. Con lo cual, no se pide el consentimiento informado, porque es a modo de multiple choice, es como al paso, ¿sí? Pero en definitiva uno está dando una información en base a una investigación.
Por lo tanto, se requiere una anonimización de los individuos. ¿Sí? Si yo estoy en un trabajo y soy proclive a no vacunarme, y lo dije, y lo puse en un formulario, por más que sea anónimo, pero alguien chusmeó ese formulario que firmé yo y que escribí, y van a decir, ahí va la que no se quiere vacunar. ¿Me entienden a dónde voy? Es decir, la anonimización es fundamental. Un jefe, por decirlo de alguna manera, o le hago los dos ejemplos, lo que sería una vida común nuestra con un lugar que sería no sé, a ver, una cárcel. Lo importante que si yo soy investigadora social, esos grupos estén anonimizados, que no se sepa quién dijo qué, y que los resultados recolectados sean archivos empíricos guardados bajo 7 llaves. No pueden ser reconocidos por las personas ajenas a la investigación, para que ustedes me entiendan. No puede ir el director de la penitenciaría a preguntar, ¿cuál fue el que dijo tal cosa? O un jefe preguntarle, ¿qué dijo este empleado de tal cosa? ¿Me comprenden? Bueno, para ir cerrando, cortito y al pie, se nos viene la vacuna para los chicos, niños y adolescentes. Yo no voy a entrar en temas de profundidad, es mucho para hablar, pero lo importante es que quiero que sepan que los chicos, fundamentalmente, hay factores determinantes para participar en una investigación. Sepan que todavía se está investigando en chicos, hay algunas vacunas, creo que Pfizer, que ya se está probando, ya se está aplicando para niños. El tema es cómo doy a mi hijo, mi primito, mi sobrino, especialmente mi hijo, lo ofrezco en un ensayo biomédico. ¿Cómo? ¿Lo puedo dar? ¿Hasta qué punto lo puedo dar? Bueno, ok, capacidades individuales de los chicos. ¿Qué entorno tiene? ¿Qué apoyo? Y las oportunidades que se le crean para esa participación. ¿Qué le voy a dar a esa criatura, especialmente a los papás? ¿Qué asistencia médica? Lo mismo para los adultos. Nada más que hay que analizar el contexto político, social y económico de ese grupo social al cual yo voy a tomar como voluntarios, esos niños, esos papás. Fundamentalmente porque así se puede ver en esta dimensión si se limita o se incrementa la participación. Hay lugares sociales que dicen, de nuestro país, que dicen, no, nosotros somos gente sana, yo a los chicos no, pero a lo mejor, no sé, me corro a otra provincia o a otra capital y dicen, sí, ¿por qué no? ¿Me entienden? Tiene que ver con la cosmovisión poblacional y el concepto que tengan de entendimiento para prestarse y prestar a ese niño. Valorar el contexto general y los chicos pueden participar y se necesita que los chicos participen. Porque si los chicos no participan en los ensayos biomédicos, siempre es el signo tabú de no, los chicos, embarazadas y viejitos, no. Sí, los chicos embarazados y personas adultas mayores, sí, porque sin ellos tampoco sería posible de que haya vacunas o que haya algún remedio para alguna enfermedad. Recuerden la palabra competencia. Para los abogados tenemos el sello acá. Para la bioética es la competencia de decidir o no sobre una cosa. En el caso de los menores de edad, la declaración de Helsinki fundamentalmente dice que puede dar su asentimiento. ¿Esto qué quiere decir? El nene dice, yo no me pongo esta inyección, y el papá dice, quiero que estés en un ensayo biomédico, y el nene te dice que no. Se podrá respetar la decisión de esa criatura. ¿Me comprenden? Es decir, más allá de que haya una voluntad de sus padres, biológicos, no biológicos, que ofrezcan a esa criatura, si ese nene, esa criatura, ese niño o niña, decide que no se puede tomar como voluntario. En nuestro país, yo lo mencioné, en la disposición 5330 del 97, no se especifica de ANMAT
el tema del asentimiento, aunque sí lo establece la Declaración de Helsinki, lo tenemos en el Código Civil también, pero bueno, lo importante es asentimiento. El chico, si desea que no va a participar en un ensayo biomédico, no podrá estar dentro de ese ensayo. Un poco en Estados Unidos, con el tema de las vacunas, se tomó en consideración lo siguiente: las edades para la obtención del consentimiento informado en pacientes pediátricos y en el formulario de asentimiento. Ustedes ven que los chiquitos menores de 7 años, obviamente, son los papás, pero de 7 a 11, un formulario simple puede servir. De 12 a 14, los investigadores, es decir, piensen que estamos dentro de una preadolescencia, con lo cual los investigadores pueden decidir los elementos que puedan ser más apropiados para un consentimiento informado, y obviamente de 15 a 17 o de 15 a 18, que es nuestra mayoría de edad para los chicos, es el formulario idéntico de consentimiento informado para adultos, ¿sí? La guía digamos, elaborada por el Instituto Nacional de Salud de Estados Unidos, dicen que los chicos pueden entender con explicaciones muy concretas, y de 12 a 13, por ejemplo, después de esa edad, las comprensiones son abstractas, es decir, se usa mucho el dibujo, la forma de la comunicación es muy básica, muy concreta y clara para explicarle al chico que está en un ensayo biomédico, cuáles son los riesgos, de la misma manera que un adulto, hablándolo en forma fácil. Para la normativa nacional e internacional, a modo de esbozo, recuerden de dónde salió todo esto: época de 1947, Segunda Guerra Mundial, el Código de Nuremberg. Ahí hablábamos de que la investigación en seres humanos tiene que haber un consentimiento voluntario. Después vino el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, que nadie puede ser sometido a una investigación sin un consentimiento a experimentos médicos o científicos. Y desde el 1964 al 2013, que fue la última en Fortaleza, Brasil, que habla de pautas éticas de investigación, que es la Declaración de Helsinki, que la mayoría de los protocolos adhieren a estas pautas, como la que informó la doctora Andrea Augusto, que es las pautas de Sion, que el Consejo de Organizaciones Internacionales, que siempre recepta estos 4 principios de Villan y Childress, que son la teoría principialista de la bioética, que viene de allá del año 70 y pico, que es el respeto, beneficencia, justicia, fundamentalmente, y, por supuesto, tenemos el Código Civil. Código Civil en realidad habla de nuestro Código Civil actual, el 51 y 52, el principio de dignidad. La verdad que el principio de dignidad es un término bioético ya definido de épocas anteriores, receptada por el artículo 72, inciso 22 de la Constitución Nacional. O sea, si tenemos los tratados internacionales, vuelto a poner, es una crítica personal, vuelto a poner el Código Civil y Comercial, digamos, es redundante, pero bueno, si es redundante y es valioso, sirve. Para menores de edad, el ejercicio de los derechos a través de sus representantes legales, obviamente, o por apoyos. Recuerden que siempre los recepta, y el Código Civil desde el 2015 toma mucho de la Ley de Derechos del Paciente, que es la del 2009 y se modificó en el 2012 por la 26742, y habla de la autonomía de la voluntad fundamentalmente para aceptar o no aceptar determinadas terapias o procedimientos, revocarlos, así como recién les decía lo que era un consentimiento informado, y obviamente siempre recuerden la 26061, que es el tema de las decisiones respecto de los niños, niñas y adolescentes, el derecho de intervenir en procedimientos médicos o biológicos, en ensayos de procedimientos médicos o biológicos. Último, mensajito parroquial. Recordar, si van a ingresar a un ensayo biomédico, recuerden la capacidad, la voluntariedad, eso yo lo pondría al revés, tener voluntad, la capacidad, la información que necesito, el lenguaje que tiene que tener un consentimiento informado,
la relación que tengo que tener con el investigador y el tiempo que me brinda. Esto no es, bueno, la verdad que acá ya te tenés que ir, que viene lo... No, acá no funciona así. Porque de todo eso me va a generar como embudo la palabra comprensión. De todo lo que hablé, de todo lo que comprendí, de todo lo que me dijeron. Es el ejercicio propio de mi autonomía para estar en un ensayo biomédico. Y dentro de ese ensayo, la obligación es que ese ensayo sea beneficente, que no contenga el principio non nocere, de no hacer daño a la persona, y si hay un efecto adverso, que ese efecto adverso sea atendido por, digamos, a través del servicio médico de los investigadores, del lugar donde se está haciendo la investigación, y un tratamiento justo, ¿sí? Doctora, nos ¿sí? quedamos ya sin tiempo. Una pena, porque la verdad que está interesantísimo. Se dan cuenta lo amplio que es esta temática. El material lo comparte las dos doctoras por mail a todos los inscriptos, ¿no es cierto? Así y es. El video queda en el canal de YouTube del Colegio de Abogados. Los invitamos el 30 de septiembre, es la próxima actividad de la comisión, la segunda jornada, que estos dos temas que hablaron las doctoras es un disparador impresionante. Vamos a hablar de vulnerabilidades y derechos humanos en contexto de pandemia, por supuesto. Así que los invitamos para el 30 de septiembre, próxima actividad. Después tenemos otra en octubre, otra en noviembre y otra en diciembre. Así que los esperamos a todos. Tenemos una pregunta que estaría bueno, cortito, la doctora Sotelo tenemos varias preguntas, ay Dios mío. Habrá que hacer otro encuentro. Quiero significarles, si quieren hacer... Tenemos 8 minutos. Vamos a leer la primera pregunta. A ver, cortito para todos. Tenemos la doctora Sotelo. Si el sistema de capacidad progresiva del Código Civil y Comercial es aplicable al consentimiento informado en investigación. Sí, efectivamente, es aplicable fundamentalmente porque todos los protocolos, aunque vengan de otro país, ¿qué tienen que hacer? Acogerse a nuestra normativa, ¿sí? No puede ir en contra. Sí, fundamentalmente tiene que ir de acuerdo a lo que dice nuestra normativa y nuestro código de fondo fundamentalmente, si no sería antiético, por supuesto. Acá el doctor Alejandro, no me sale el apellido, perdón, el doctor Alejandro Gorosito, calculo, dice: doctora, la resolución 2883/20 y los lineamientos técnicos sobre vacunación de gestantes y menores de 18 años del Ministerio de Salud hace clara referencia a estos dos grupos, lo que habló usted, la doctora Sotelo. Y también nos va a hacer otro aporte, el doctor Claudio Fabio: el proceso de voluntario biomédico es un proceso altruista, es una visión, pero como dijo la doctora, hay múltiples motivaciones según el contexto y según lo que esté pasando a cada uno. Bueno, la verdad, gracias por los comentarios que acá estoy leyendo, tienen tiempo, muy claras exposiciones, gran exposición, muchas gracias. La verdad que cada uno de sus aportes nos es muy importante porque lo hacemos de todo corazón este trabajo y queremos que vayan con los conceptos claros. Los volvemos a invitar, el 30 de septiembre es la próxima actividad y saludos a todos. Cerramos la jornada. Muchísimas gracias. Gracias, Avi. Gracias al Colegio de Abogados. Gracias a Académicas, gracias al Colegio de Abogados, por supuesto. Exactamente. Gracias a todos y cualquier duda tienen correo electrónico como para escribirnos en forma personal y lo vamos a evacuar cualquier consulta. Muchísimas gracias. Hasta luego, gracias.